¿Qué pasa cuando el hombre más poderoso de la ciudad destruye lo único que le queda? Cuando el orgullo se convierte en su peor enemigo. Cuando la persona que despidió con crueldad resulta ser la única que puede salvarle la vida. Esta historia no es sobre dinero, no es sobre poder. Es sobre el momento exacto en que un hombre lo pierde todo y descubre que nunca tuvo nada. Rodrigo Montoya había construido su imperio con sus propias manos. A los 42 años, era dueño de 3 empresas, 2 edificios en el centro de Madrid y una reputación que hacía temblar a los mejores abogados de la ciudad. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación y el aire cambiaba. La gente lo miraba diferente. Lo respetaba, sí, pero más que eso, le tenía miedo. Y a él le gustaba así. Pero hace 8 meses, todo cambió en un segundo. Un accidente de tráfico en la autopista M30. Un camión que no respetó la señal. Un crujido de metal. Y Rodrigo Montoya, el hombre invencible, apareció 3 semanas después en una silla de ruedas con la columna vertebral fracturada en 2 puntos, sin sensibilidad de la cintura para abajo y con los médicos diciéndole algo que jamás había escuchado en su vida. No sabemos si volverá a caminar. Para un hombre como Rodrigo, eso no era una noticia médica, era una sentencia de muerte. Así fue como llegó Elena Vázquez a su vida. Elena tenía 34 años, especializada en rehabilitación neurológica, con 10 años de experiencia trabajando con pacientes de lesiones medulares. No era la más famosa de su campo, pero los que conocían su trabajo sabían algo importante. Elena no rendía a las estadísticas. Tenía una manera de ver a sus pacientes que iba más allá de los rayos X y los informes clínicos. Ella veía personas, y eso en su mundo era un regalo extraño. La contrató la hija de Rodrigo, Camila, sin consultarle a él, porque consultarle significaba escuchar un no rotundo. Rodrigo llevaba 3 meses rechazando a fisioterapeutas, enfermeros y psicólogos. Había echado a 2 enfermeras en la primera semana. A un médico reconocido lo insultó en su propia cara. Su mensaje era claro: no quería ayuda, no quería testigos de su debilidad, y sobre todo, no quería que nadie lo viera así. Elena llegó un martes por la mañana. Rodrigo estaba en la terraza de su ático mirando Madrid desde arriba como siempre hacía, pero ahora desde una silla que él odiaba con cada fibra de su ser. Cuando la vio entrar, no dijo hola, no dijo nada. Solo la miró de arriba a abajo y preguntó: ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? 10 años, respondió Elena, sin moverse, sin ponerse nerviosa. ¿Y cuántos de tus pacientes con lesión medular completa volvieron a caminar? Silencio breve. 2. ¿2 sobre cuántos? Sobre 19. Rodrigo soltó una especie de risa amarga. Entonces eres un fracaso con título universitario. Puedes irte. Pero Elena no se fue. Se sentó en la silla frente a él, cruzó los brazos y dijo algo que nadie le había dicho a Rodrigo Montoya en años. No, todavía no. Ese fue el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Los primeros días fueron una guerra. Rodrigo era cruel de una manera calculada, esa crueldad que usan las personas que han aprendido que el dolor ajeno les da control. La insultaba, cuestionaba su metodología, la interrumpía, tiraba los materiales de ejercicio al suelo. Una mañana le dijo frente a su asistente personal que ella era la peor inversión que había hecho en su vida. Otra tarde simplemente se negó a hablar durante 4 horas seguidas mientras ella intentaba trabajar con la sensibilidad de sus piernas. Elena aguantaba, no porque fuera sumisa, sino porque llevaba 10 años trabajando con personas que habían perdido el control de su propio cuerpo y lo estaban tomando a través de lo único que podían controlar: su actitud. Ella conocía ese patrón. Lo había visto en hombres, en mujeres, en jóvenes de 20 años y en ancianos de 70. El dolor que no puede salir por las piernas sale por la boca. Lo que sí le sorprendía era otra cosa. Por las noches, cuando creía que Elena ya se había ido, Rodrigo se movía. Ella lo descubrió una noche que volvió a buscar su teléfono olvidado. Desde el pasillo, a través de la puerta entreabierta del gimnasio privado, lo vio.
Estaba intentando transferirse solo a la colchoneta, sudando, fallando, volviéndolo a intentar. Nadie lo miraba, nadie lo aplaudía, no había nadie a quien impresionar. Era solo él, su cuerpo roto y una voluntad que se negaba a aceptar lo que los médicos decían. Elena se fue sin hacer ruido, y al día siguiente no dijo nada, pero cambió el plan de rehabilitación. Las semanas fueron pasando con una tensión extraña entre los dos. Rodrigo seguía siendo difícil, pero Elena había encontrado la manera de trabajar dentro de ese caos. Le daba órdenes directas en lugar de sugerencias. No le explicaba el porqué de cada ejercicio, porque lo interpretaba como debilidad intelectual. Lo trataba como alguien capaz, no como alguien enfermo. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo nombrara, algo empezó a cambiar. Entonces llegó el mes 4, y con él la primera señal. Rodrigo sintió algo en el pie izquierdo, un hormigueo leve, casi imperceptible, como cuando se te duerme la mano y empieza a despertar. Llamó a Elena a las 11 de la noche. Ella contestó al segundo tono. Le describió la sensación con esa voz controlada que usaba cuando no quería que nadie supiera lo que estaba sintiendo. Elena escuchó en silencio, y cuando terminó de hablar, dijo con calma: «Eso es bueno, Rodrigo, eso es muy bueno». La primera vez que usó su nombre. Pero entonces sucedió algo que nadie predijo. 3 días después de esa llamada, Rodrigo convocó una reunión con su equipo directivo. Sus empresas llevaban meses funcionando con piloto automático y había decisiones importantes que no podían seguir esperando. Fue una reunión larga, tensa, y al final, cuando todos se habían ido, su director financiero le dejó encima de la mesa un informe que Rodrigo no estaba esperando. Problemas de liquidez, contratos caídos, una demanda millonaria de un socio que había aprovechado su ausencia para reclamar una parte del negocio que no le correspondía. El mundo que había construido se estaba desmoronando, mientras él miraba hacia adentro. Esa noche Rodrigo estaba en un estado que Elena nunca le había visto. No era rabia, era algo peor, era exhaustión. El tipo de exhaustión que llega cuando has estado siendo fuerte durante mucho tiempo y ya no recuerdas por qué. Elena se quedó más tiempo de lo habitual, no porque fuera sin terapia, solo estuvo ahí, y Rodrigo por primera vez habló, no de sus piernas, no del accidente. Habló de su padre que le había dicho de pequeño que llorar era para los débiles, de su matrimonio que se había roto 5 años atrás porque su exesposa decía que vivir con él era como vivir con una pared de cristal, todo brillante por fuera, imposible de atravesar. De Camila, su hija, que lo llamaba cada día aunque él rara vez le devolvía las llamadas porque no sabía qué decirle sin que sonara a derrota. Elena escuchó todo y cuando terminó dijo algo simple. Nadie es invencible, Rodrigo. Los que creen serlo son los que caen más fuerte. Silencio largo. ¿Y los que ya cayeron? Los que ya cayeron, dijo Elena, son los únicos que saben lo que de verdad tienen. 2 semanas después llegó el golpe que nadie esperaba. La demanda legal resultó ser más seria de lo que parecía. El socio tenía documentos que señalaban irregularidades en un contrato firmado hacía 3 años, cuando Rodrigo estaba en el punto más alto de su carrera y actuaba como si las reglas no aplicaran para él. Los abogados le dijeron que el caso era difícil, que podrían perder, que si perdían, una de sus empresas principales quedaría comprometida. Rodrigo pasó 3 días sin hacer rehabilitación. Elena llegó el 4.º día y lo encontró mirando el techo, sin moverse, sin hablar. Y ahí hizo algo que nunca había hecho con ningún paciente antes. Se sentó en el suelo, a su nivel, y dijo: «Si te rindes ahora, no es el accidente lo que te venció, eres tú». Rodrigo la miró. «Sal del problema empresarial, encuentra soluciones y vuelve aquí, porque tus piernas no van a esperarte eternamente. La ventana de rehabilitación neurológica es real y tiene fecha de cierre». Eso lo movió, no la compasión, la verdad. En las semanas siguientes, Rodrigo hizo algo que no había hecho en su vida. Pidió ayuda. Llamó a un abogado que había rechazado meses atrás porque le parecía demasiado joven,
Llamó a Camila y le contó todo, lo del juicio, lo de las empresas, lo del miedo. Y su hija, que llevaba meses esperando esa llamada, respondió con algo que lo desarmó por completo. «Papá, yo siempre supe que ibas a llamar. Solo esperaba que fuera antes de que fuera demasiado tarde». Y mientras todo eso pasaba, algo más estaba ocurriendo en el gimnasio privado del ático. El hormigueo en el pie izquierdo había avanzado. Elena lo estaba midiendo, documentando, ajustando cada sesión con una precisión que Rodrigo ya no cuestionaba porque había aprendido a confiar en ella de una manera que no sabía explicar. No era fe ciega, era evidencia acumulada. Era ver el resultado de alguien que hacía su trabajo con una dedicación que él reconocía, porque era la misma que él había tenido durante años en sus negocios, antes que el poder lo convirtiera en alguien que ya no necesitaba.